Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar de regreso con nosotros en tu podcast Mito, Salud y Vida con Gerardo Castorena, cirujano oncólogo. Este podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud integral y muchas cosas más. Bienvenido, doctor, a tu podcast. ¿Cómo estás? Yo a todo dar. Feliz de estar aquí como siempre y viendo cómo crecen nuestros seguidores y las gentes que nos están viendo. Hoy vimos los números en la mañana y la gente le está gustando esto, ¿sí? Además estamos estrenando escenografía y toda la cosa. Así es. Hay que ponernos chulos. Y justamente también nos acompaña para ponernos chulos hoy una invitada. Ella es Sugei Ishikawa, como dice el doctor, que es de las Ishikawa de Iztapalapa. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Mil gracias. Y ella nos va a platicar acerca justamente de su terrible experiencia ante los médicos que no son nada humanistas. Así es. Porque hoy vamos a platicar de humanismo, tecnología y ciencia. ¿Por qué abandonan los doctores al paciente? Así es. Oye, y yo quiero empezar con humanismo, tecnología y ciencia. ¿Son tres palabras que pueden ir de la mano? Definitivamente. El médico, desde tiempos ancestrales, siempre ha perseguido el conocimiento científico. Obviamente, en un principio, hace, 5,000 años, cuando tenemos las primeras descripciones escritas de la medicina en Babilonia y todo eso, es un médico que perseguía la ciencia, pues con herramientas muy precarias, pero que siempre se basaba en una observación y en un método científico, rústico si tú quieres, pero lo hacía, ¿no? Y además, la tecnología, siempre hemos usado herramientas, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, quizá no estamos hablando de una computadora, pero pues una palanca es tecnología, la rueda es tecnología. Entonces, sí, nada más que la característica principal de esos primeros médicos era el humanismo. Era alguien que se interesaba en el paciente y que hacía esto un poco por algunos dones que tenía, un poco por algún llamado que tenía, pero estaba siempre centrado en el paciente. O sea, sí le interesaba realmente curarlo. Claro. Y bueno, hay muchas descripciones y muchas frases de médicos viejísimos, Hipócrates, Galeno, que hablan del humanismo que tiene que tener el médico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La humanidad crece la ciencia, crece la tecnología y en el siglo XX hay una explosión. La explosión de la ciencia es lo que fue para la industria la revolución industrial. Así cambió, se perdieron empleos muchísimos en la revolución industrial. Bueno, pues la ciencia y la tecnología vinieron a desplazar en alguna medida el error humano, y entonces el médico, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se vuelve un personaje científico y tecnológico. Y al día de hoy, bueno, pues nos basamos más en el conocimiento científico y en la tecnología. Lo platicábamos ahorita fuera del aire. Un médico ve los resultados de tu tomografía, por ejemplo, y muchas veces no le importa o no pregunta qué es lo que tú sientes. Él se basa en los hallazgos de la tecnología y de la ciencia. Entonces, a raíz de eso, empezamos a tener médicos más, ¿cómo te puedo decir? Más inclinados al conocimiento científico y a la tecnología que al humanismo. Entonces, se pierde una parte trascendental de la práctica médica, que es el humanismo. O sea, antes, como tú dices, en los tiempos ancestrales, el médico muchas veces se atoraba para determinar un diagnóstico porque no tenía las herramientas, ¿sí? Pero era humano. Entonces, una vez que llega la tecnología, wow, pues ya tenemos equipo, pero pierde esta parte humana. Sí. Y un dato interesante, por ejemplo, los médicos franceses del siglo XVIII hacían los mismos, con la misma certeza, diagnósticos neurológicos sin tomografía que lo que hacemos nosotros ahora con tomografía. Era una clínica muy exquisita, era un médico que te tocaba, te escuchaba, te percutía, ¿no? Hacía todo esto. Pues era la auscultación. La auscultación, fíjate, qué bueno que mencionas eso. La auscultación, la gente la confunde con la exploración física. Auscultación significa escuchar. Entonces, siempre que alguien se pone un estetoscopio y te escucha, te está auscultando, ¿no? Cuando te toca, te está palpando, y cuando te percute, te está percutiendo. Y todo eso
Bueno, y la visualización, la observación, que es la primera parte, y todo eso se llama exploración física. Pero a la gente como que se le hace muy bonito la palabra auscúlteme, doctor. Y yo, caray, no tengo estetoscopio, no te puedo auscultar. Bueno, qué bueno que nos aclaras justamente porque es parte de este podcast tener como aprender siempre cosas nuevas. Oye, Sujei, y por ejemplo, tú cuéntanos de tu experiencia tan terrible de llegar con un médico o con varios médicos que eran completamente o que son completamente inhumanos. Sí, fue terrible porque primero que te dan la noticia de cáncer te quieres morir, ¿no? Yo dije, mis hijos, mi esposo, mi familia me va a morir, uno de mis hijos estaba en Canadá, ya no lo voy a ver, horrible. Uh-huh. Llego con un primer doctor donde me dice, no tienes nada, hombre, son quistes, no pasa nada. Veía mis de estos, no, ya, opératelo lo más pronto posible y no pasa nada. Me voy de vacaciones y me dicen, no, ¿qué crees? Si es cáncer. De regreso, me operan, me hacen... Me abrieron para... Sí, la operación. Así. Una biopsia, ¿no? Mira, realmente le hicieron una operación que estaba destinada a ser correctiva, pero dejaron mucho cáncer atrás. Pero es que además, bueno, me platicaba antes, o sea que además se le atoró la máquina y el doctor así de aguántate, ¿no? Horrible, porque además ella estaba despierta. Ajá. Sí, claro, sangraba y la máquina atorada. Y dice, es que ya se descompuso la máquina. Y yo, ¿cómo ya se descompuso la máquina? Yo lloraba, me salía sangre, la máquina atorada. Fue terrible. Ya lo que quería era salir de ahí. Pero bueno, gracias a Dios, mi esposo encontró a Gerardo Castorena, mi salvador, wow, lo amo y lo adoro. A punto de estar canonizado San Gerardo. San Gerardo en un futuro. Y me ayudó muchísimo, me salvó de este martirio que estaba pasando. Y bueno, aquí andamos. ¿Pero cuánto tiempo tuviste que vivir toda esta tortura en manos de médicos completamente, pues ya tapados del cerebro, que no tienen ese tacto para tratar? Fueron como, yo me enteré en junio, como en septiembre, junio, julio, agosto, como 3 meses. Casi anduve hasta que llegué con Gerardo. Y te voy a decir una cosa, la gran tragedia del cáncer es que el 80% de los pacientes con cáncer en nuestro país son atendidos por no especialistas. Entonces, a ver, no es que yo sea muy bueno, ¿no? O sea, yo me dedico a hacer algo para lo que estudié y eso es a lo único a lo que me dedico. El problema es que el médico, desafortunadamente, otra de las características que ha desarrollado en los últimos tiempos es que un poco desarrolla una personalidad arrogante y soberbia. Entonces se mete en terrenos que quizá no está preparado para meterse. Y por ejemplo, para quienes nos ven y quienes nos escuchan dirán, bueno, y entonces, ¿cuál es tu diferenciador? Respecto a tú eres médico, pues tendrías que ser exactamente igual que todos los demás. ¿Qué te hace diferente a ti? O esa mentalidad de decir, no, a mí sí me interesa realmente el bienestar de las pacientes que llegan a mi centro. Creo que todos los médicos, y creo no equivocarme en este concepto, creo que todos los médicos empezamos la carrera con una vocación humanista, pero por alguna razón, por las circunstancias, es una carrera muy difícil personal, social, económicamente. Creo que algunos que no tienen tan firme esa vocación la van perdiendo. Yo creo que el médico tiene que no solo no perder esa vocación, sino que la tiene que reafirmar día con día. Hace rato estaba platicando con unas personas y me decían, bueno, pero es que, y tú cobras muy bien. Sí, pero el mejor pago que puedes tener es ver que esa persona ni se murió, que sigue con sus hijos, que sigue con su familia, que sigue con sus planes. Y es algo maravilloso de ver eso. Y eso no te lo paga ningún dinero ni nada. Y esa satisfacción es algo que solo te da esto, ¿no? Cuando tú trabajas, decía mi padre que el dinero siempre tiene que ser que el dinero, no tiene que ser un fin, ¿no? Que el dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien. Y creo que eso es un poco lo que ha perdido toda la sociedad hoy en día, ¿no? Somos una sociedad muy metalizada, muy mercantilista, en donde se ha olvidado la esencia no solo de la medicina, de todas las profesiones. Y entonces, ¿a qué le atribuyes, no nada más a la tecnología o a lo monetario, que el médico haya abandonado a su paciente? Creo que
creo que es una carrera difícil. Creo que la competencia es grande. Creo que los sacrificios personales por los que tienes que pasar también son muchos. Entonces, creo que... y además estamos en una sociedad que está buscando el bienestar egoísta. Después de que te echas 10, 12, 14, 15 años, en mi caso, de universidad, en donde pues económicamente estuviste verdaderamente mal, como que quieres recuperarte rápido, porque nosotros empezamos la vida profesional en promedio 10 años después que las demás profesiones. Entonces como que se quieren emparejar cuando pues ya lo sabían cuando empezaron a estudiar medicina. Ya sabíamos, y a todos nos dicen, no estudies medicina, es muy sacrificado, y todo el mundo dice, no, a los 18 años, sí, claro, porque soy Superman y yo voy a ser diferente. Entonces tienes que recordar los verdaderos motivadores que te hicieron querer ser médico, ¿no? Oye, y por ejemplo, en el camino del médico, ¿no será también que de pronto, digo, pues igual no puedes evitar tener muertos en tu haber, ¿no? Porque pues igual no eres Dios, y que de pronto eso te vaya haciendo frío, tener que tomar distancia y decir, mejor no me involucro porque te va como destrozando también emocionalmente? Yo creo que un médico que no se involucra sentimentalmente con su paciente es un médico que no tiene absolutamente nada que hacer con la medicina. Yo creo que tienes que sentir que el paciente no le está pasando bien. Tienes que ser objetivo. O sea, no te puedes poner a llorar con el paciente porque pierdes objetividad. Pero el médico que no se involucra sentimentalmente con su paciente, creo que está cometiendo un grave error. Porque ese paciente que tiene enfrente es hermana, es mamá, es papá, es hijo de alguien. Y si tú no lo ves como eso, pues creo que estás perdiendo una parte esencial de la práctica médica. Oye, Suje, y a ti, por ejemplo, como paciente y sobre todo de un tema tan complicado que es el cáncer de mama, ¿qué te hubiera gustado vivir de primera instancia? O sea, obviamente no llegar a vivir toda esta tortura, pero ¿cómo te hubiera gustado que te recibieran los médicos? No, bueno, que el doctor sea empático conmigo, porque al final nada más vio mis papeles y no, pues no tienes nada, ni siquiera, oye, Suje, vamos a intentar, vamos a hacer, no, nada. Te voy a abrir para ver no sé qué y pues sí, cero empático, ya no me buscó más, hasta que pues por eso llegamos con Gerardo, porque no teníamos ni solución ni nada con este doctor. Y cuando llegaste con Gerardo, ¿no llegaste con esta desilusión de decir, este me va a tratar exactamente igual? Mira, no lo conocíamos. Gonzalo, mi esposo, ya por medio referencias ya se había dado cuenta de Gerardo y de todo. Llegamos y yo tenía la esperanza y yo dije, Gerardo me tiene que ayudar porque ya no puedo más con con todo lo que estoy pasando. Y gracias a Dios me puso en unas manos excelentes, me ayudaste durísimo. Y bueno, aquí estoy, feliz de la vida, con mi familia, ella sana. Sana, curada. Gracias a Dios, sana. Oye, y una de las cosas que me gustaría hacer mención, cuando llegan pacientes como Sujei al consultorio, pues ya vienen gastados. Ya vienen, pues... Desgastados emocionalmente. Y muchas veces te pasa que, ¿pero cómo me va a cobrar? Oye, pero pues ahora sí que, ¿no? Y voy a tener que volver a pagar el hospital. Pues sí, ¿no? Sí, no fue el caso de Sujei, pero muchas veces nos pasa y dices, tienes que arreglar lo que han hecho otras personas, pero pues el paciente ya viene desgastado en todos los sentidos, ¿no? Eso también es muy difícil. Y por ejemplo, cuando descubriste como toda una medicina integral, una atención integral, ¿eso cómo te hizo sentir? No, me cambió el panorama. Porque no nada más fue llegar... Muchísimo. Bueno, sí, te voy a abrir y ya otra vez, ¿no? O sea, no, cero. Atención emocional también. Sí, todo. Gerardo te escucha, Gerardo está para ti, es todo. O sea, nada que ver con el doctor que estaba viendo y estoy feliz, feliz. ¿Hace cuánto tiempo que ya, digamos...? Bueno, este es mi 5º año. Wow. Oye, pues... Pero me encantaría, quiero hacer una aclaración, me encantaría colgarme la medallita, pero no puedo. Realmente lo que hace la diferencia en México Breast Center es el trabajo en equipo. O sea, tengo un equipo de gente que verdaderamente se dedica cada quien a hacer lo que sabe hacer y eso es lo que hace que la maquinaria gire. Oye, Gerardo, y por ejemplo, háblanos un poquito de historia, no trenos porque hace rato nos explicaste que es la auscultación. Ajá. Entonces, y a partir de la revolución del siglo XX, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué avances tuvo la medicina y qué beneficios nos ha traído y qué maleficios nos ha traído?
Bueno, pues el beneficio es que hacemos diagnósticos un poquito más certeros, ya no dependemos de las manos, de la vista, del oído, tanto, porque ya la ciencia y la tecnología nos han traído herramientas un poquito más precisas que nos permiten hacer diagnósticos mejores y nos permiten establecer tratamientos adecuados para cada paciente. Eso es la parte buena y siempre va a ser buena, ¿no? Creo que las herramientas desde el punto de vista eliminar el error humano siempre son buenas, ¿no? Ahora fallamos menos. La medicina, por ejemplo, del gran doctor, ¿no? Es que fui a ver a fulanito de tal, pues ¿qué crees? Que ese fulanito de tal tiene un grave defecto, es humano y se puede equivocar. Quizá no se equivoque mucho, pero el día que se equivoca, pues es tremendo, ¿no? La tecnología ha disminuido ese error humano. Sin embargo, no podemos depender ni podemos hacer el brinco hacia el otro lado de la balanza, ¿no? Qué bueno que tenemos esas herramientas, pero pues al mismo tiempo eso ha perdido la parte empática, la parte humana, la parte apapachadora del médico, que era pues una característica impresionante y clara en todos los médicos del siglo XX, ¿no? Hace rato mencionabas unas cifras que hace 20, 30 años, o sea, la posibilidad de salir del cáncer era de un 40%. 40% en la década de los 70. Y hoy día, con la tecnología y con los avances, entonces, obviamente, hemos llegado al 65%. 65% en cáncer de mama en México, lo cual es un gran avance en 30 años, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿cómo le plantearías como a la medicina el decir, a ver, médicos, no la rieguen, no la frieguen, trabajen en conjunto con el humanismo, retómenlo con la tecnología? Pues básicamente yo a la gente que me toca entrenar, yo tengo residentes, yo doy clases en la universidad y siempre les digo, nada más lo único que tienes que pensar es si estuviera tu mamá sentada enfrente de ti, ¿cómo te gustaría que le dieran la noticia? ¿Cómo te gustaría que le explicaran? ¿Cómo te gustaría que la acompañaran y la llevaran de la mano? ¿Cómo te gustaría que le tomaran una llamada ante una urgencia, quizá emocional, de tu mamá? Y si tú le contestas diferente a tu paciente que lo que le contestarías a tu mamá, pues creo que estás haciendo una mala medicina, ¿no? Porque además lo he dicho en este podcast y no me voy a cansar de repetirlo, todos vamos a ser pacientes algún día. Todos vamos a acabar. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, todo mundo va a acabar en un médico. Entonces, ¿qué médico quieres que te atienda? Un médico que, pues sí, te soluciona el problema, claramente, pero que además te diga, oye, entiendo y sé que la estás pasando mal. Creo que eso es más que suficiente. Muchas veces no necesitamos que nos resuelvan el problema emocional o psicológico, simplemente necesitamos que nos escuchen. Creo que ya lo dije aquí, pero ¿tú sabes cuál es el tiempo promedio en el que un médico interrumpe al paciente la primera vez que lo ve? Que le dice, a ver, cuéntame, ¿en qué le puedo ayudar? No. 35 segundos. Sí. 35 segundos. Es el tiempo promedio en el que un médico, a ver. No, a ver, ya me perdí. A ver, dígame usted. Y empieza a preguntar y entonces ya le quita esa parte espontánea al paciente de contarte lo que le está pasando, ¿no? Oye, y hablando de tecnología, pues ya también lo hemos mencionado en otros programas, la tecnología también ha avanzado al grado de que hoy es nuestro gurú San Google, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo lidias tú, por ejemplo, como médico, con que llegue alguien y te diga, pero es que yo ya busqué en internet y entonces lo que yo tengo es esto? Bueno, básicamente me estás platicando al 95% de los pacientes. Y si no lo buscaron ellos, lo buscó el hijo, el primo, la hermana, la tía, y ya le dijo. Esto es una consecuencia de que el paciente se siente abandonado. Cuando el médico se molesta porque le habla a un paciente, cuando el médico se siente presionado porque un paciente le está externando sus dudas y pone cara de fastidio, pues el paciente dice, pues el doctor se enoja, el doctor se molesta, pues déjame buscar otras fuentes, ¿no? El problema es que en Internet y en Google puedes encontrar la gama que quieras. ¿Quieres escuchar las maravillas del tabaquismo? Búscalas, las vas a encontrar. Uh-huh. ¿Quieres encontrar la satanización completa del tabaquismo? La vas a encontrar. Entonces, pues ¿cómo lo buscas y cuál es la información que vas a tener? Uh-huh. Porque desafortunadamente en ninguna parte del mundo hay una legislación para subir información.
Entonces yo puedo decir que soy la mamá de Tarzán, que yo le enseñé a agarrarse de las lianas, y ¿quién me dice que no? No, yo sí te creo, ¿eh? ¿No? ¿Quién me dice que no? Entonces, pues llegan muchas veces. Bueno, tengo unos pacientes que me mandan artículos. Le hicimos una biopsia a un familiar, a una familiar de estos pacientes, y no habían pasado 2 horas que se fueron del consultorio y me mandaron los últimos artículos del manejo adecuado de una biopsia, de una muestra de biopsia, ¿no? Entonces yo le dije, oye, bueno, pues gracias, ¿no? Qué bueno que me dicen esto, porque... ¿no? Entonces, bueno, lo único que creo que no hay que lidiar, hay que darles la tranquilidad de que tienes el conocimiento y estar abierto. Hay veces que... La laparoscopía, por ejemplo, cuando empezó la laparoscopía, yo me acuerdo, yo era estudiante de medicina y llegó una tía y me enseñó un artículo de una revista tipo Vanidades o alguna de esas, y me dijo, oye, ¿ya viste esta nueva cirugía? Y yo me acuerdo de haberle dicho, no, tía, eso es ciencia ficción, eso no existe, eso no va a pasar. Y hoy la laparoscopía, pues es una de las modalidades más prácticas. Entonces, muchas veces también tienes que estar abierto a que un paciente te enseñe algo y digas, mira, ¿no? Sí puede ser. Eso puede ser, voy a ponerme a estudiar. O cuando un paciente me dice, oye, fíjate que me recomendaron tal suplemento o tal terapia y yo no la conozco, yo no digo no, yo digo, a ver, mándame información, déjame averiguar y vamos viendo si funciona o no, ¿no? Entonces necesitamos tener la mente abierta también. Oye, Sujei, tú, por ejemplo, cuando empezaste a atravesar por toda esta crisis, ¿recurriste a San Google a ver qué encontrabas? No quería. No, ahí sí no quería porque... te dan mil cosas que te hacen más bolas. De por sí yo en mi cabeza estaba hecha un relajo. Y si me metí a Google, no, es lo que menos hice. Ahí sí te fallé. Y de tu familia no vas a decir, pero mira, mamá, o mira, yo ya busqué. No, tampoco. No, tampoco. Creo que también, como la tecnología, el Internet es una herramienta, y es una herramienta válida. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los pacientes, hoy en día una herramienta para una entrevista de trabajo, para saber a quién vas a conocer, para saber a qué médico vas a ir a ver, pues búscalo en Google. A ver qué dicen de él, ¿no? Y ahí sí te vas a dar una idea de quién es esta persona, cuál es su prestigio, a qué se dedica. Porque por más que pagues por una buena publicidad en Internet, siempre hay, ¿cómo le llaman? Reviews, las reseñas. Reseñas de pacientes, alguien que dice, bueno, pues a mí me atendió, o a mí me dijo, a mí me hizo, y ahí te puedes dar una idea de la calidad de persona que es, ¿no? Oye, y hablando de los avances tecnológicos, también algo que ha venido como a revolucionar en estos temas justamente son los seguros médicos. O sea, se ha vuelto un problema, pero también una solución. Y luego, ¿qué pasa con la medicina social? Porque no todo el mundo tiene acceso a estos seguros de gastos médicos que son impagables también. Claro. Bueno, el crecimiento tecnológico, científico y todos los avances de la medicina, pues también han encarecido la medicina. Una medicina que antes era barata, pues hoy es una medicina extremadamente cara. Se calcula que el incremento de los costos de la procuración médica en los últimos 50 años ha aumentado un 2.500%. ¡Órale! Sí, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, una medicina privada, como bien dijiste, se vuelve impagable. Si tú la pagas de tu bolsa, pues te puedes quedar pobre. Hay gente que vende casas, que vende coches, y eso a mí me parece que es un poco extremo, fuera de proporción, ¿no? Entonces salen al rescate los seguros de gastos médicos que tuvieron una cantidad de abusos impresionantes, sobre todo hacia la última parte del siglo XX, y entonces pues obviamente hoy están blindados. Y hoy resulta que a mí me pasa, ¿no? Que mando un informe de gastos médicos para que el seguro lo pague y me contestan y me dicen, bueno, justifícame esto que vas a hacer. Uh-huh. Y entonces lo tienes que justificar con publicaciones científicas y decirles, mira, pues esto que voy a hacer está avalado, está aprobado, tiene o sea, si aceptación, exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, estamos teniendo muchos esos problemas con la gran cantidad de medicamentos nuevos que salen día con día. Entonces, son medicamentos que una dosis te puede llegar a costar $500,000 pesos.
una dosis de un medicamento oncológico. Entonces el seguro me dice, a ver, bueno, pero justifícame que vas a usar este medicamento, porque resulta que también nos hemos encontrado con medicamentos que salen y te dicen, mejora la vida de tu paciente. Y a la hora que te pones a leer la letra chiquita, resulta que un paciente se incrementa su vida en promedio 4 meses. Por tan solo 2 millones de pesos. Entonces, a ver, no, espérame pues sí. tantito, pues no sé si estemos siendo todo lo derecho que estamos Pero siendo. entonces, por ejemplo, estás diciendo por ahí que realmente lo que estamos siendo es una sociedad enferma. Definitivamente, es una sociedad. No quiero hablar de cosas, ni de complots, ni de cosas así, pero somos una sociedad que conviene para fines económicos y a nivel mundial, no estamos hablando de México, estar medianamente enfermos. Porque una sociedad sana no le deja dinero a nadie, una sociedad muerta no le deja dinero a nadie, pero una sociedad medio enfermita, pues sí te deja dinero. Entonces, todo lo que es industria alimenticia, todo lo que es industria farmacéutica, todo lo que es industria de salud, pues obviamente se ven beneficiados de esto. Oye, pero no es cierto, o sea, el cáncer me da por herencia y no es por lo que consumo. ¿No? Te voy a poner el ejemplo más claro, tú estás muy joven, pero cuando yo era niño, ¿cuándo te enterabas que alguien tenía cáncer de mama? Pues por ahí, la vecina del primo, del tío de tu amigo Nicolás. Te enterabas que tenía cáncer de mama. Hoy nos estamos enterando que mi mamá, mi hermana, mi tía, mi prima, mi vecina tienen cáncer de mama. ¿Cambió la genética? No, cambió la alimentación. De los 70s para acá ha habido un incremento en todo lo que son alimentos procesados, azúcares, colorantes, saborizantes artificiales, químicos, que han hecho que el cáncer de mama y todos los cánceres y todas las enfermedades crónico-degenerativas incrementen. Yo leí hace ya mucho tiempo un artículo, y me dirá si estoy en lo correcto o no, que la mayoría de la gente en Oriente no consume lácteos y por eso el índice de cáncer de mama y de próstata es muy bajo. Sí, eso y la gran cantidad de vegetales que consumen en su dieta. Es una cosa interesantísima. Estudiaron una población asiática, principalmente en Japón, cuya alimentación 80 o 90% es basada en plantas. Plantas, frutas, vegetales, granos, ¿no? Y es muy poquita la parte que es alimentos de origen animal, proteínas y grasas de origen animal. Pero también estudiaron también a la sociedad occidental, principalmente a los americanos, y vieron que los asiáticos contra los americanos era mucha la diferencia. Pero después se les ocurrió estudiar a los asiáticos que migraban a Estados Unidos. Y después de 30 años se igualaba la cifra de cáncer. Es decir, no eran genéticamente más seguros, sino que su alimentación era más sana y por eso no tienen tanto cáncer. Lo modifican. Pero cuando se adoptan estilos de vida occidentalizados, se incrementa el cáncer. Entonces, sí, no es genético, es alimentación, estilos de vida. Oye, y por ejemplo, bueno, los que no tienen acceso a un seguro de gastos médicos que puedas pagar o que te lo dé una empresa, ¿qué pasa con la seguridad social? Es decir, pues los que van al IMSS o al ISSSTE o ¿qué pasa cuando tienen cáncer de mama y de pronto pues venga como en 5 meses? Sí, bueno, eso es un fenómeno que te va a sonar extraño, pero es culpa de la población. ¿Ah, sí? Sí, y vamos a hacer un podcast de esto, un día de estos. ¿Por qué? Porque los servicios de endocrinología están abarrotados con diabéticos que traen 500 de glucosa. Okay. Entonces, eso consume una cantidad de tiempo y una cantidad de recursos cuando deberíamos decir, a ver, señor, hágase responsable de mantener su glucosa en niveles que nos permita hacer una consulta mucho más ágil, no consumir tantos recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la seguridad social? Sí, está abarrotada, pero por una irresponsabilidad social, que es lo mismo que en medicina privada. Lo que pasa es que ahí, como hay un interés económico, no se habla tanto, pero los recursos de salud están agotados por pacientes que están muy enfermos. Porque es responsabilidad del Estado curarme. No, es mi responsabilidad mantenerme sano, o si estoy enfermo, tratar de mantenerme en rangos que me permitan una calidad de vida. Entonces, pues sí, están
agotados los servicios, están abarrotados, pero un poco es parte también de nuestra población, de nuestra cultura de arréglame el problema y no de vamos a evitar que tengas un problema. Oye, Sujei, ¿y tú, por ejemplo, cómo solventaste todo este proceso? Es decir, ¿tú sí recurriste a un seguro de gastos médicos? Sí, tenemos seguro de gastos médicos y pago todo. O casi todo. ¿Y cómo fue tu experiencia? Es decir, porque también son trámites y compruébame, como decía el doctor. Sí fue tedioso para unas cosas, porque sí había que comprobar muchas cosas, porque si no, no te las pagaban. Al final sí pagaron casi todo, si no es que todo, la verdad. Pero sí le batallamos con papeles y trámites y comprueba y tráeme esto y tráeme el otro. Pero bueno, sí se resolvió bien. ¿Y qué hubieras hecho de no haber tenido No hay manera. No hay manera. ¿Cómo? O sea, si no se muere del cáncer, se muere de la angustia, yo creo. Pues lo que pasa es que un tratamiento de cáncer de mama en etapas tempranas, sencillito, que no es gran cosa, que no va a consumir grandes recursos, estamos hablando de 400, 500 mil pesos. ¿Quién tiene hoy en día 400, 500 mil pesos de la bolsa para pagar un tratamiento de esos? ¿Yo que tú no traes? Yo no. Pero te estoy hablando de un cáncer sencillito. Ahora, cuando es un cáncer un poquito más complejo, que va a requerir más tratamientos, que va a requerir una complejidad un poquito mayor, estás hablando de los millones de pesos, varios millones. No, sí, hay que tener una cultura de, como dices, de prevención. Claro. Y no solo, o sea, bueno, hay cosas que no se pueden prevenir, pero en general sí también de cómo accionar si algo no sucede. Claro, la responsabilidad de nuestra salud es nuestra, no es de un gobierno, no es de una institución, no es de un hospital y no es de un médico. Debemos de empezar a retomar, lo he dicho muchas veces, el liderazgo de nuestra salud con responsabilidad. Oye, y por ejemplo, ¿tenemos la educación, la promoción, organización y desarrollo de programas de salud que puedan conducir a una sociedad más sana? Los tenemos, lo que necesitamos es reeducar a nuestra sociedad. ¿Y eso cómo se hace, oye? Pues básicamente y tristemente, como se hacen todas las cosas, un poquito por las malas, cuando pues ya no estás recibiendo la atención que mereces, cuando ya los servicios están abarrotados, cuando la gente se está muriendo por falta de recursos, pues hay que migrar, hay que volvernos responsables. Definitivamente necesitamos desarrollar el concepto de medicina preventiva, necesitamos empezar a ser los líderes de nuestra salud, de nosotros y de nuestras familias, porque eso hace las cosas mucho más fáciles para todos. Eso haría que las pólizas de los seguros de gastos médicos disminuyeran, que los servicios de seguridad social públicos sean de mucho mejor calidad. Pero nuevamente, pues somos una sociedad que está siempre queriendo recibir sin la obligación de dar. Oye, pues ya vamos a ir aterrizando un poco esto para cerrar ya nuestro capítulo del día de hoy. Sujei, me gustaría que nos dieras, para todos los que nos escuchan y nos ven, algún consejo para que no pasen lo mismo que tú. Es decir, desde vivir la experiencia con un médico que es completamente inhumano ante una situación tan crítica. Y, por ejemplo, también la experiencia que tuviste con un seguro. ¿Qué les sugerirías a la gente? Lo primero de lo que he vivido es no vayan con cualquier doctor, ir directamente con un oncólogo, que esto es lo que a mí me falló, porque yo me fui con otros dos antes que ni al caso. Llegué con Gerardo y ya perfecto. Con lo del seguro de gastos médicos no nos fue mal, la verdad es que sí fue tardado, pero estuvo bien todo. Yo creo que sí hay que estar prevenidos para cualquier eventualidad, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar. Yo decía, ¿hay cáncer? Claro que no. Y no, ahí te va, claro. Entonces, gracias a Dios teníamos el seguro, gracias a Dios salió todo perfecto, conocimos a Gerardo, todo bien, gracias a Dios. Muy bien, Sujei. Oye, doctor, y tú, por ejemplo, ¿cómo cerrarías la plática hablando de humanismo, tecnología y ciencia respecto a la gente que vuelva a confiar? Yo creo que para poder confiar tenemos que exigir. Cuando tú compras un producto o compras cualquier otro servicio, exige satisfacción. Tenemos que volver, no por el medio del pleito, no por el medio de la violencia, ni psicológica, ni verbal, ni nada, pero tenemos que empezar a exigir, oye, doctor, a ver, espérame, yo te estoy pagando, seas seguro social o seas médico privado, porque si eres seguro social, a mí me descuentan de mi nómina
cada 15 días me descuentan una parte de pago del seguro social, así que, o del ISSSTE, lo que sea. Entonces, es una mentira que es gratis. O si pagas un seguro de gastos médicos, es una mentira que no te cuesta. No, lo estás pagando mes con mes. Entonces, exige satisfacción y empieza a buscar al médico que va de acuerdo con tu forma de pensar, ¿no? Porque si tú le toleras a un médico que te trate mal, que te conteste mal o que no te resuelva tus dudas, pues perdóname, pero el culpable no es el médico, eres tú. Un médico que no te vea los ojos, un médico que no te pregunte cómo te sientes. Que no te revise, que no te sientas verdaderamente bien atendida. Pues es un médico que no tiene nada que hacer en el cuidado de tu salud, ¿no? Entonces, siempre lo digo, se van a acabar los malos médicos cuando se acaben los malos pacientes. Así que necesitamos buenos pacientes, pero pacientes responsables y que tomen ese liderazgo. Pacientes que no nada más se queden con lo que dice la tía, la abuelita, la prima o Google. Pacientes que se hagan responsables primero también de su cuerpo y de su salud física y emocional. Sí. Después que cuando lleguen con un médico justamente pregunten y busquen una segunda opinión si no les satisface. Así es. Y además que se sientan cómodos con el trato. Sí, 100%. Si tú no te sientes cómodo con alguien, ¿qué haces con ese alguien? Ok. ¿No? Oye, y me gustaría también decirle a la gente que cualquier duda que pueda tener respecto al cáncer de mama, pues que no duden en preguntarte. Claro. En las redes sociales, que son ¿cuáles? Estamos en Facebook y en Instagram como @BreastCenterMX. Estamos con este podcast, ya está en varias plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en TikTok y además estamos en la Ciudad de México, en la zona de Virreyes. Estamos en la calle de Álica número 18, PH4, y los teléfonos son 55 6650 82 53 y 55 66 80 ay, ya me atoré, 55 66 perdóname, 55 66 50 82 55. Y también tenemos un celular donde podemos aclarar sus dudas, que es 55 5507 1415. Pero no te quedes con las ganas de preguntar. Siempre pregunta, busca tu satisfacción y busca el médico que se acomode con tu forma de pensar y tu forma de ser. Así es, y bueno, de todas maneras van a aparecer los teléfonos aquí abajito para que no haya ningún tema. Y también algo muy importante que me gustaría mencionar es que si tienen alguna duda y están fuera de la Ciudad de México, también puedes atender una primera consulta, un primer acercamiento vía Zoom. Sí, podemos orientar y dirigir, aunque nosotros no nos hagamos cargo de tu tratamiento. Podemos decirte si lo que están haciendo en tu ciudad de origen, en tu caso, es lo correcto, o podemos asesorarte para que pidas las opciones que nosotros pensemos que sean las mejores para ti. Pues muchísimas gracias, Sujei, por haber estado con nosotros, porque aparte la voy a balconear, está que tiembla de los nervios. Gracias. Y así toda roja de que qué voy a hacer y qué voy a decir y qué me van a preguntar. Pero bueno, agradecemos tu testimonio y sobre todo que seas una superviviente del cáncer. Ay, sí. Eso es lo más importante, y que puedas obviamente transmitirle a la gente esa buena vibra y decir sí se puede, a pesar de haber pasado por una tortura de... No, sí se puede, claro. Aquí estamos. Y eso nos da muchísimo gusto. Gracias, doctor, por un capítulo más de tu podcast. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mito, Salud y Vida con Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, y veremos más temas. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Bye.